El sol brillaba con fuerza sobre la sabana, y el calor del día hacía que el aire pareciera ondularse sobre la tierra seca. Dylan, Leo, Javier y Joel caminan juntos con la mirada fija en el horizonte. Habían llegado al final de su territorio y necesitaban cruzar el río para encontrar nuevas tierras de caza. El río era ancho y caudaloso. Durante la estación seca podía cruzarlo sin problemas, pero ahora, después de las lluvias recientes, la corriente era fuerte y traía troncos y ramas que bajaban con rapidez. No será fácil cruzar, Comentó Leo observando el agua. Dylan accionó la orilla. Sabía que muchos animales también necesitaban pasar al otro lado. Las cebras, los búfalos y los ñus solían cruzar en manadas, pero el peligro acechaba bajo la superficie. Se quedaron en la orilla, vigilando. No tardaron en ver lo que esperaban, un cocodrilo deslizándose silenciosamente entre las corrientes. Sus ojos apenas asomaban sobre el agua, y su presencia confirmaba que el cruce no sería sencillo. Javier, siempre cauteloso, se giró hacia sus hermanos. Si cruzamos sin cuidado, podremos ser su cena. Dylan ascendió. Sabía que no podía arriesgarse sin un plan. Miraron a su alrededor, buscando una zona más segura. Un poco más abajo el río parecía menos profundo, y unas rocas grandes sobresalían del agua. Allí parece mejor, Señaló Joel. Se acercaron con cuidado. El agua era rápida, pero las piedras les ofrecían una oportunidad. Podían usarlas como puntos de apoyo para cruzar sin ser arrastrados por la corriente. Dylan fue el primero en saltar sobre la primera roca. Se aferró con sus garras para no resbalar. Luego vino Leo, seguido de Javier y Joel. Cada salto debía ser preciso. El agua golpeaba con fuerza sus patas, pero avanzaban poco a poco. Cuando estaban a mitad del cruce, un fuerte chapoteo los alertó. Un cocodrilo emergió no muy lejos de ellos, moviéndose con rapidez. rápido, Exclamó Leo. Redoblaron sus esfuerzos, saltando de roca en roca mientras la criatura se acercaba. Joel, el más joven, resbaló por un instante, pero logró sostenerse antes de caer. El cocodrilo avanzaba, pero ellos ya estaban cerca de la otra orilla. Con un último esfuerzo saltaron sobre la tierra firme, dejando atrás la amenaza. Respiraron hondo, mirando el agua. El cocodrilo giró y se alejó lentamente, desapareciendo entre la corriente. Eso estuvo cerca. Dijo Javier, sacudiéndose el agua de las patas. El peligro había pasado. Ahora, frente a ellos, se extendían nuevas tierras llenas de oportunidades. Habían logrado cruzar el río, demostrando que con paciencia y estrategia podían enfrentar cualquier desafío que la sabana les pusiera en el camino. El amanecer cubría la sabana con un resplandor dorado mientras Dylan, Leo, Javier y Joel exploraban una zona desconocida de su territorio. No solían alejarse tanto, pero habían oído a otros animales hablar de un misterioso valle donde las rocas brillaban en la oscuridad. Intrigados, los 4 hermanos emprendieron el viaje. Caminaron durante horas, atravesando praderas secas y colinas pedregosas. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. El suelo se volvió más rocoso y la vegetación más escasa. ¿Y si esto es solo un cuento? Dijo Leo, frunciendo el ceño mientras observaba a su alrededor. Tal vez. Respondió Dylan. Pero si no lo comprobamos, nunca lo sabremos. Finalmente, al caer la tarde, llegaron a una cueva al pie de un acantilado. La entrada era estrecha, pero dentro se extendía un amplio pasillo cubierto de piedra lisa. No tardaron en notar que el lugar tenía algo especial, las paredes parecían absorber la luz del sol y, cuando la noche cayó, comenzaron a brillar con un resplandor azul tenue. Joel, el más curioso, se acercó con cautela a una de las rocas y la tocó con la pata. No era cálida ni fría, solo extrañamente lisa y luminosa. ¿Cómo es posible que brillen así? Preguntó maravillado. Javier observó con atención. Nunca había visto algo así. Quizás haya algo en las rocas que las haga brillar. Dylan y Leo inspeccionaron más a fondo. Las rocas no solo emitían luz, sino que algunas tenían marcas extrañas, como si alguien hubiera dejado señales en ellas. Eran líneas y dibujos que parecían hechos a propósito. De repente, un sonido en el fondo de la cueva los puso en alerta. Algo se movía en la oscuridad. Se quedaron inmóviles con las orejas erguidas. No estaban solos. Un murmullo bajo y arrastrado llenó el aire, seguido por un eco que rebotó en las paredes. Lentamente una sombra emergió de las profundidades, un grupo de pequeños zorros de pelaje oscuro con ojos que reflejaban la luz azul de las rocas.
Los zorros los observaron con curiosidad, sin miedo. Uno de ellos se acercó y frotó su nariz contra una de las piedras brillantes, como si fuera algo natural para él. Parece que viven aquí. Susurró Leo. Miren sus patas. Dijo Joel, señalando con la cabeza. Tienen las mismas marcas que las piedras. Dylan comprendió que aquellos animales conocían el secreto del lugar. No era peligroso, solo un rincón escondido de la sabana donde la naturaleza había creado algo único. Leo bostezó y se recostó sobre una roca plana. Javier y Joel hicieron lo mismo. Pasaron la noche bajo el resplandor azul, rodeados por los suaves sonidos de la cueva y el murmullo de los zorros. Al amanecer, los zorros salieron de la cueva y desaparecieron entre las rocas. Dylan se incorporó y miró a sus hermanos. Deberíamos volver. Nadie va a creer esto si lo contamos. Antes de irse, Joel tomó una pequeña piedra brillante y la ocultó bajo su pata. Quería llevarse un recuerdo del lugar, algo que le recordara aquella noche mágica. Los 4 hermanos abandonaron la cueva y aprendieron el regreso. Mientras avanzaban por la sabana, el sol matutino iluminaba el camino. Nadie más sabía lo que habían descubierto, pero ellos lo recordarían para siempre, un refugio oculto donde la luz nunca desaparecía del todo. El sol se alzaba sobre la sabana cuando Dylan, Leo, Javier y Joel decidieron aventurarse más allá de su territorio habitual. Habían oído historias sobre un árbol antiguo que susurraba con el viento, un árbol tan grande que sus raíces parecían no tener fin. Dicen que solo los animales más sabios pueden entender lo que dice. Comentó Javier mientras avanzaban entre la hierba alta. ¿Y cómo sabemos si es cierto? Preguntó Leo con escepticismo. Solo hay una forma de averiguarlo. Respondió Dylan, liderando el grupo con paso firme. El viaje fue largo. Atravesaron ríos poco profundos, colinas pedregosas y un bosque de acacias antes de llegar a una zona donde el suelo se volvió más oscuro y húmedo. Entonces lo vieron, el árbol más grande que jamás había visto. Su tronco era grueso y rugoso, sus ramas se extendían en todas direcciones, y sus hojas, de un verde profundo, temblaban con la brisa. Joel, el más pequeño, fue el primero en acercarse. Colocó su pata sobre la corteza y sintió una vibración suave, como si algo latiera en su interior. Es diferente. Susurró. Leo olió el aire. No huele como otros árboles. Es más, antiguo. De repente una ráfaga de viento cruzó entre las ramas y el sonido que produjo fue distinto a cualquier otro. No era un simple susurro del viento entre las hojas, era algo más. Era como si el árbol hablara. Los hermanos se miraron entre sí, inquietos pero fascinados. Dylan levantó la vista hacia las ramas más altas. Si de verdad habla, ¿qué nos está diciendo? Javier cerró los ojos y escuchó con atención. El sonido era un murmullo suave, a ratos un eco profundo y a ratos un suspiro ligero. Era imposible descifrarlo, pero evocaba algo familiar, el movimiento del agua en un río, el roce de las hojas en una tormenta, el latido de la tierra misma. Joel se sentó bajo el árbol, apoyando su cabeza contra el tronco. Tal vez no se trata de entender con palabras. Dijo en voz baja. Tal vez solo tenemos que sentirlo. Los otros hermanos hicieron lo mismo. Se recostaron sobre las raíces gruesas y cerraron los ojos. Y entonces ocurrió algo extraño, por un instante sintieron como si el árbol les estuviera contando algo. No con palabras, sino con sensaciones. Imágenes de lluvia alimentando la tierra, de generaciones de animales descansando bajo su sombra, de tormentas rugiendo y vientos silbando a su alrededor. Era como si el árbol guardara la historia del mundo en su interior. Cuando el viento volvió a soplar, los 4 hermanos abrieron los ojos al mismo tiempo. No había cambiado nada, pero al mismo tiempo, todo parecía diferente. Leo fue el primero en ponerse de pie. No creo que nadie pueda entender realmente lo que dice, pero siento que ahora sé algo que antes no sabía. Los 4 hermanos se quedaron un rato más bajo la sombra del gran árbol antes de emprender el regreso. No sabían si volverían algún día, pero una cosa era segura, nunca olvidarían lo que sintieron bajo aquel árbol de los susurros. Los 4 hermanos leones caminan por la sabana en busca de un nuevo desafío. Habían explorado cuevas oscuras, seguido rastros misteriosos y trepado colinas empinadas, pero esta vez querían algo diferente. El sol brillaba con intensidad sobre sus melenas mientras avanzaban entre la hierba alta, con el viento caliente acariciando sus rostros. Decidieron seguir el curso del río, aquel que conoció desde cachorros pero nunca habían explorado hasta su final.
El agua corría con suavidad, reflejando el cielo despejado y las nubes dispersas. A medida que caminaban, el paisaje cambiaba. La tierra se volvió más húmeda, los árboles eran más grandes y sus sombras más frescas. Fue Joel, el más observador, quien notó algo inusual. En la orilla del río, entre la arena y las piedras comunes, había algunas diferentes, eran oscuras, perfectamente lisas y parecían dispuestas en un patrón extraño. Se detuvo y las examinó con curiosidad. Miren esto. Dijo en voz baja. Los otros se acercaron. Las piedras no parecían haber caído allí por accidente. Estaban alineadas de una forma que sugería un propósito, como si alguien las hubiera colocado con intención. Algunas tenían marcas talladas, símbolos que el agua había desgastado con el tiempo, pero que aún eran visibles. Javier pasó una garra sobre una de ellas, sintiendo las hendiduras. No eran naturales. Alguien en algún momento las había esculpido. ¿Pero quién? Avanzaron siguiendo el rastro de piedras, que los llevó hasta una pequeña isla en medio del río. Allí encontraron algo aún más extraño, varias piedras apiladas formando pequeños círculos y largas líneas en el suelo. El tiempo y la naturaleza habían comenzado a reclamarlas, pero el patrón seguía siendo evidente. El lugar estaba en completo silencio, solo interrumpido por el sonido del agua fluyendo y el canto ocasional de alguna ave en los árboles cercanos. Dylan recorrió la isla con la mirada, tratando de imaginar quién pudo haber dejado aquellas marcas. Tal vez un antiguo grupo de leones, quizás otro tipo de criatura que ya no habitaba la sabana. Tal vez simplemente eran los restos de un juego olvidado por el tiempo. Javier tomó una piedra y la lanzó suavemente al agua. El chapoteo rompió el silencio. No creo que alguna vez sepamos qué significa esto, murmuró. Joel, pensativo, recogió otra piedra y la colocó dentro del círculo más grande. No tenía sentido dejar aquel lugar sin dejar también una marca de su paso. Los demás lo imitaron en silencio, colocando piedras en diferentes puntos, como si formaran parte de aquel enigma que nunca entenderían del todo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Sabían que debían regresar antes de que la oscuridad fuera difícil el camino. Leo observar las piedras una última vez antes de girarse hacia sus hermanos. Tal vez no sepamos quién las puso aquí, pero ahora nosotros también somos parte de este lugar. Dylan asintió. Y algún día, tal vez alguien más las encuentre y se pregunte lo mismo que nosotros. Con una última mirada al misterioso sitio, los 4 hermanos dejaron atrás la isla y siguieron el río, con la certeza de que, aunque aquel enigma quedará sin resolver, la aventura nunca terminará. Una tarde, mientras los 4 hermanos leones exploraban la sabana, notaron algo extraño en el cielo. Unas nubes enormes de un rojo oscuro e intenso se arremolinaban en el horizonte, como si anunciaran una tormenta inusual. No era el color típico del atardecer reflejándose en las nubes, esto era algo diferente, algo que ninguno de ellos había visto antes. Intrigados, decidieron acercarse al lugar sobre el parecía que girar aquellas nubes extrañas. Cruzaron la llanura con paso firme, esquivando arbustos secos y saltando sobre pequeñas rocas. A medida que avanzaban, notaron que el aire se volvía más pesado y caliente, como si el suelo hubiera estado expuesto al sol por demasiado tiempo, aunque el sol ya estaba ocultándose. Cuando llegaron a la zona exacta, se detuvieron de golpe. La tierra estaba ennegrecida, como si un fuego intenso la hubiera consumido recientemente, pero no había cenizas ni rastros de llamas. Solo el suelo calcinado y un extraño círculo de piedras oscurecidas por el calor. Alrededor, la hierba había desaparecido, dejando un terreno árido en medio de la abundante vegetación de la sabana. Leo dio un paso adelante y tocó una de las piedras con la pata. Retiró rápidamente su garra, todavía estaba caliente. Miró a sus hermanos, esperando alguna explicación, pero nadie tenía una respuesta clara. El viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo que la hierba se meciera de un lado a otro. En el cielo, las nubes rojas seguían girando, pero su color empezaba a desvanecerse poco a poco. La luz rojiza que envolvía el lugar se volvía menos intensa, como si la extraña energía que había dominado el cielo estuviera disipándose. Javier se fijó en el suelo con atención. Había marcas finas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. No parecían huellas de ningún animal que conocieran. Aquí pasó algo, murmuró observando el área con desconfianza. Los hermanos se quedaron en silencio, intentando descifrar el misterio. No había rastros de fuego ni señales de otros animales.
No había nada que explicara por qué esa parte de la sabana se veía así ni por qué las nubes se habían acumulado justo sobre ella. Dylan levantó la vista y vio que las nubes se alejaban lentamente. El rojo se convertía en gris y luego en blanco como si nada hubiera pasado. El viento también comenzó a calmarse. Sea lo que sea, ya se terminó. Dijo con un tono de incertidumbre. Sin encontrar respuestas, los hermanos decidieron regresar. Mientras caminaban, cada uno reflexionaba sobre lo que habían visto. Tal vez había sido un fenómeno natural, uno que no conocía. O tal vez la sabana aún guardaba secretos que nunca llegarían a entender del todo. Al llegar a su territorio, el cielo ya estaba despejado y las estrellas comenzaban a brillar. Todo parecía en calma, pero en sus mentes quedaba la pregunta, ¿qué había sucedido realmente en aquel lugar? Leo miró hacia atrás una última vez, pero la oscuridad de la noche ya cubría la llanura. Solo quedaba el recuerdo de las nubes rojas, el calor en la tierra y la sensación de que en la vastedad de la sabana, aún había misterios esperando ser descubiertos. En lo más profundo de la sabana, donde los árboles formaban túneles de sombra y los arbustos crecían enmarañados, se hablaba de un río escondido. Nadie lo había visto, pero los animales más viejos contaban historias sobre él, un río de aguas cristalinas que solo aparecía cuando la sequía estaba por terminar. Dylan, Leo, Javier y Joel habían escuchado esos relatos desde que eran cachorros. Siempre habían creído que era solo una leyenda, hasta que un día, en plena estación seca, encontraron algo que los hizo dudar. Mientras exploraban una zona alejada de su territorio, vieron huellas frescas en el suelo. No eran de leones ni de otros animales comunes. Eran largas y delgadas, como si algo hubiera arrastrado su cuerpo por la tierra. Además, el suelo estaba húmedo. En plena sequía, aquello era extraño. Aquí hay agua cerca, dijo Leo, tocando la tierra con la pata. Los 4 hermanos se miraron, compartiendo el mismo pensamiento. Si el río escondido existía, tal vez estaban a punto de encontrarlo. Siguieron las huellas con cautela, atravesando arbustos secos y bordeando enormes rocas. La humedad aumentaba y pronto encontraron pequeñas charcas de agua atrapadas entre las piedras. Entonces Joel, que iba más adelante, se detuvo de golpe. Miren, exclamó señalando un punto entre los árboles. Más allá de una densa cortina de lianas, el sol brillaba con más intensidad. Se abrieron paso entre la vegetación y al otro lado, quedaron boquiabiertos. Un río estrecho pero profundo y de aguas completamente transparentes, corría en silencio entre las rocas. Su superficie reflejaba el cielo, y la corriente era tan suave que apenas se oía el sonido del agua deslizándose. Se acercaron con cautela. El suelo a su alrededor era blando, cubierto de musgo y flores pequeñas. Aquel lugar no se parecía a nada que hubieran visto antes en la sabana. Javier fue el primero en beber. El agua era fría y pura, como si acabara de brotar de la tierra. Los demás lo imitaron, sintiendo cómo la frescura recorría sus cuerpos. No entiendo cómo nadie lo ha visto antes, dijo Dylan, observando los alrededores. El río no era visible desde lejos. Estaba escondido tras las rocas y los árboles, protegido como un tesoro secreto de la naturaleza. De repente un sonido entre los arbustos los puso en alerta. Se giraron rápidamente y vieron a un anciano elefante acercándose con paso lento. Su piel estaba cubierta de polvo y su mirada era tranquila. No todos pueden encontrar este río. Dijo el elefante con voz profunda. Solo aquellos que realmente lo necesitan. Los 4 hermanos se miraron sin saber qué responder. Cuando el río aparece, es señal de que la sequía está terminando. Continuó el elefante. Pronto, la lluvia volverá a la sabana. El viento sopló entre las hojas y por un momento los leones sintieron que el aire era más fresco. Tal vez el anciano tenía razón. Tal vez aquel río era más que solo agua. Se quedaron allí un rato más, disfrutando de la sombra y la calma del lugar. Cuando finalmente decidieron regresar, miraron una última vez el río escondido. No sabían si volverían a verlo algún día, pero ahora comprendían que la sabana aún tenía muchos secretos por descubrir.